requisitos para la comunión. Ese es el tema que estamos tratando los domingos en la mañana. Bueno, iniciamos el primer domingo con un requisito. ¿Alguien recuerda cuál es ese requisito? Requisito para la comunión. Requisito para la comunión, el primero que vimos, primer domingo, fue la vida. ¿Pero qué vida? La vida de Dios. La vida de Dios en la persona. Si no está la vida de Dios en la persona, no se puede hablar de comunión. La comunión empieza porque la vida de Dios viene a estar dentro de la persona. Dios viene literalmente a vivir dentro de la persona. Y precisamente la comunión, como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, es un movimiento, es una corriente, es un fluir de esa vida de Dios en nuestro interior. Así que el primer requisito es la vida. El segundo requisito, lo vimos el segundo domingo, es la provisión. La provisión, porque nosotros, aunque tenemos ya resuelto el asunto de posición, el asunto de honra como hijos de Dios, todavía tenemos que lidiar con el pecado, porque el pecado está dentro de nosotros. Es una especie de veneno que inyectó la serpiente antigua, Satanás, a Adán. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Así que tenemos esa ley de pecado dentro que nos empuja, nos lleva a cometer pecados que son las ofensas a Dios. Así que tenemos que lidiar con el pecado y con los pecados, pero Dios ya nos dio la provisión para eso. ¿Qué provisión nos dio el Señor? Para los pecados nos dio la sangre del Señor. Y para el pecado nos dio la cruz del Señor. Así que debemos aprovechar lo que Él nos dio para ser libres de ese problema que tenemos de pecado y de pecados. Él ya nos dio la provisión. Hace 8 días vimos, tercer requisito, es la confesión. La confesión es la que nos ayuda a aprovechar la provisión. Ya tenemos todo provisto por Dios para resolver ese problema con los pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo. Debemos confesar nuestros pecados. Cuando los confesamos, entonces se hace efectiva la sangre del Señor, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad. El apóstol Juan no escribe ese capítulo 1 de Primera de Juan con el propósito que demos rienda suelta a pecar, porque como nos perdona el Señor, entonces pequemos y simplemente confesamos, sino que Él nos dice claramente, arrancando el capítulo 2, que Él escribió esas cosas precisamente ¿para qué? Para que no pequemos. Está en el capítulo 2, verso 1 y 2, pero si alguno ha pecado, debe saber que tiene un abogado para con el Padre, que es el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de los creyentes, por los pecados de los que ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Pero no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación. Así que aprovechamos la provisión de Dios, ¿cómo? Haciendo la confesión de los pecados. Les invito para que en esta mañana meditemos sobre otro requisito, tercer requisito para la comunión, y es guardar su palabra. Perdón, les dije tercer requisito y es cuarto requisito. Primero es la vida, que esté en la vida de Dios. Segundo, la provisión. Si Dios no nos da esa provisión, no tenemos nada que hacer. Tercero, la confesión, para aprovechar esa provisión. Y número 4, guardar su palabra. Son 4 los requisitos que nos presenta el apóstol Juan en Primera de Juan para tener la comunión. 4 requisitos. Esos 4 requisitos son, nuevamente, la vida de Dios, la provisión que Dios nos da para los pecados y el pecado, la confesión y el que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor, que es guardar su palabra. Y dice parte 1. Dios mediante, el próximo domingo vemos la parte 2.
Hoy en esa parte 1 vamos a ver acerca de guardar su palabra, vamos a ver más sobre el qué. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es guardar la palabra? ¿Qué significa? Y dentro de 8 días, el Señor lo permite, vamos a ver el cómo. Porque hoy vamos a mirarlo y es muy especial como lo maneja el apóstol Juan en el capítulo 2 de Primera de Juan. Nos dice qué, pero muchas veces sabemos el qué y no somos capaces, no encontramos el cómo. Entonces el próximo domingo nos quedaría completo el asunto de este cuarto requisito, que es guardar la palabra, no solamente sabiendo el qué, sino el cómo. Hoy hemos orado, pero vamos a orar nuevamente. Le pido por favor que ponga su manito ahí en el hombro de la persona que tiene al lado. Y si no tiene a alguien al lado, entonces pregúntele al Señor cómo ha sido su comportamiento, que nadie se le quiere hacer al lado. Ay, véalo, ahí están. Vamos a orar. Repita esa oración conmigo. Ya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este hijo tuyo y pido que envíes tu luz y tu verdad a su corazón. Revélale todo tu consejo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces ese cuarto requisito, que es guardar su palabra. Su palabra, o sea, ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué es guardar su palabra? Es no dejarla por ahí, sino en un cajón, guardarla. No, ¿qué es eso de guardar la palabra? Guardar su palabra. ¿Qué es? Obedecerla. ¿Qué es guardar su palabra? Obedecer su palabra. Para esto les invito a que veamos en 1 de Juan capítulo 2, verso 3 al 7. 1 de Juan capítulo 2, verso 3 al 7 dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mire que nos habla de ¿qué? Sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Mandamientos de Dios, versículo 3. Luego versículo 4, mire el versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no ¿qué? No guarda sus mandamientos. Hay una expresión que se repite en el versículo 3 y en el versículo 4 y es, voy a bajarlos aquí, ¿será que puedo? Sí, guardar sus mandamientos. Yo quiero que aquí en la pantalla vamos sacando unos términos claves para que podamos entender bien qué es ese requisito de guardar su palabra. Versículo 3 y versículo 4 nos habla de guardar sus mandamientos. Sigamos leyendo. Versículo 5. Habla de, versículo 3 y 4. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que no guarda sus mandamientos. Pero luego dice en el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Mire que ya no habla de guardar sus mandamientos, sino que el verso 5 dice, pero el que guarda
su palabra. Entonces, ese concepto también lo voy a bajar acá, guardar su palabra. El apóstol Juan toma estas dos expresiones como si fueran similares. Guardar sus mandamientos es equivalente a guardar su palabra. Ahora, cuando vimos el asunto de la comunión, vamos a recordar desde el primer domingo de este mes, hablamos que el primer requisito es la vida de Dios, porque la comunión es el fluir de esa vida de Dios. Si no está la vida de Dios, pues no hay nada que se pueda fluir. Ese fluir es interrumpido, lo vimos, por los pecados. Por eso es necesario la confesión para aprovechar la provisión que Él ya nos dio. Pero si no estamos en luz, cuando uno no está en luz, uno no ve nada. Uno necesita la luz para poder ver. A veces está una apatía, un sinsabor, no le encontramos sabor a la oración, a la adoración, menos a congregarnos, es como que insípido, como que no tiene sentido. Eso es una alerta. Aproveche esa alerta. ¿Qué es lo que le está diciendo esa alerta? Usted está en tinieblas. Usted dice, esta gente, ¿qué le pasa? Todos están hasta llorando, están adorando, están saltando, pero esta gente se volvió loca. Esto está insípido. Para usted está insípido. Para usted no tiene sentido. Usted no ve la bendición, usted no ve la presencia del Señor, usted no ve el mover de Dios, no ve porque no puede ver estando en tinieblas. Cuando usted tenga esa sensación, eso lo vimos en el campamento, inmediatamente usted tiene que, con mucha urgencia, buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, por favor, dame luz. Cuando el Señor te da luz, entonces puedes ver y caes en la cuenta, claro, es que yo tengo este pecado pendiente. Y eso es lo que ha interrumpido esta corriente, este mover, esta comunión. Entonces, ¿qué hacemos? Confesamos el pecado delante del Señor, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y vuelve la comunión y vuelven las cosas a tener sabor, a tener sentido. Volvemos a ver, disfrutamos más de la vida y estamos creciendo. Ese es un proceso que nos habla Primera de Juan. Esa comunión entonces se puede interrumpir por los pecados. Es necesario no solamente tener la vida, sino asegurarnos que haya ese mover de la vida, que haya esa comunión. Por eso tenemos que constantemente, debemos confesar nuestros pecados. Pero en el versículo 5 encontramos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Este es otro requisito para la comunión. ¿Cuál? Guardar su palabra. Para que estemos seguros que estamos en Él, tenemos que guardar su palabra. Dice el apóstol Juan que guardar sus mandamientos es lo mismo que guardar su palabra. La palabra de Dios no es una palabra primordialmente para ser entendida, sino primordialmente para ser obedecida. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, en el primer capítulo de la carta de los romanos, él dice que habla del evangelio, pero dice exactamente para qué él está hablando. Dice para obediencia al evangelio. Eso dice arrancando la carta. Y terminando la carta, en el capítulo 16, vuelve con el mismo asunto. Habla del evangelio para obediencia del evangelio. La palabra de Dios básicamente es para obedecer. Hay unas cosas que uno no entiende. Usted no tiene que entenderlas primero para luego obedecerlas. No vaya a sucederle como le sucedió al apóstol Pedro. ¿Recuerda en Juan 13 cuando el Señor estaba lavando los pies a sus discípulos? Yo imagino el olorcito, o quién sabe cómo era que tenía esos pies Pedro, porque él los escondió. Me dijo, a mí nunca me vas a dar los pies. ¿Recuerdan? El Señor que le dijo, Pedro, lo que yo hago ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después.
Y le tocó decirle al Señor, si no dejas que te lave los pies, no vas a poder tener parte conmigo. Uy, entonces ella la vio muy dura Pedro y dijo, uy, en ese caso láveme los pies, las rodillas, la cabeza, las manos, todo. ¿Recuerdan? Así que, bueno, algún día vamos a ver, vi en ese capítulo 13 qué es el lavamiento de pies, lo vamos a ver, ojalá en una vigilia, porque es un tema muy importante que también contribuye para la comunión. Pero básicamente aquí estamos viendo 4 requisitos para la comunión. Si esperamos a entender la palabra para obedecerla, entonces vamos a incurrir en desobediencias. Y si no obedecemos, si no guardamos su palabra, entonces perdemos la comunión. Tenemos que habituarnos a que si está escrito, nada que hacer. Yo no le doy vuelta a eso. Está escrito, yo lo hago. Entiéndalo o no lo entienda. Bien. Para el apóstol Juan, él nos enseña que guardar sus mandamientos equivale a guardar su palabra. Vamos a recordar un poquito cuáles son esos mandamientos. ¿Recuerda? ¿Alguien se sabe los mandamientos? Son expresiones bien largas, pero yo las tengo aquí resumiditas porque no me cabría. Entonces, ¿quién me dice? El primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es como un resumencito. Bueno, ¿qué otro? Ese es. No adorarás imágenes. ¿Qué otro? Pero el tercero, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto. ¿Cuál es el quinto? Uy, hermano Wilson lo sabía la otra vez. ¿Qué pasó? A ver. El número, está dándole la oportunidad a los demás, está bien. El número 5, ¿cuál es? Ese, ahora sí. Honra a padre y a madre. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No robarás. Número 9. No mentirás. Ojo con lo que me están diciendo los mandamientos que no son. No mentirás. Y número 10. No codiciarás nada de tu prójimo. No están así exactamente escritos, pero condensaditos. Esos son los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos que Dios le dio a su pueblo para él expresarse, para darse a conocer. Y tenían un propósito muy especial que lo hemos visto recientemente los miércoles. Servía de redil para encerrar a unas ovejas que han recibido una promesa mientras aparecía el Señor Jesús. Cuando aparece el Señor Jesús, ya no es necesario que estén en ese redil. Eso está en Juan capítulo 10. El Señor entra a ese redil como pastor, pero también se presenta a ellos como oveja para que como puerta, para que a través de esa puerta llamada Jesús, esas ovejas que están encerradas en el redil salgan para disfrutar pastos. Y el Señor es el pasto, el Señor es el buen pastor, el Señor es la puerta y el Señor es el pasto. Hay algunos que todavía están encerrados en el redil, están en la ley, porque pensaron que el Señor dio la ley para cumplirla. O sea, se creyeron superhumanos, sobrehumanos. Nadie pudo. La ley lo que hace es señalar la culpabilidad del hombre y la incapacidad del hombre para que el hombre sienta la necesidad de buscar al Señor. En el Antiguo Testamento yo lo entendía más fácil. ¿Qué hacía un israelita cuando había cometido un pecado? ¿El Señor lo trataba directamente con la ley? O sea, ¿lo mataba? No.
estaba el tabernáculo. ¿Para qué? Para que ahí solucionaran los asuntos. Así que el Señor trató con el pueblo de Israel, no directamente con la ley, sino con el tabernáculo. El pecado, la ley, le mostraba que había cometido el pecado, que era culpable, entonces él sentía la necesidad de un cabrito. ¿Sí o no? De una ovejita, ¿para qué? Para el sacrificio como expiación por su pecado y por su culpa. Ellos lo entendieron mejor que nosotros, porque la ley los empujaba a la necesidad del cabrito, del corderito. La ley ahora a nosotros nos empuja a la necesidad ¿de qué? Del cordero, del Señor Jesús. Así que la fe en el Señor Jesús no invalida la ley, sino que la afirma. La razón de ser, de la necesidad de ese sacrificio del Señor, es la ley que nos declaraba culpables y reos de muerte. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los 10 mandamientos. El Señor dio estos mandamientos, solamente que los seres humanos, como somos tan creativos, armamos una religión con esos mandamientos. Y le metimos una cantidad de rituales, pero impresionantes, sofisticados. Si hay una religión muy buena, muy sofisticada, muy bíblica, es la religión judía. Sin embargo, cuando Juan el Bautista aparece, les dice a ellos que habían hecho esa religión, les dice, así no es. Arrepiéntanse, así no es. Ellos no entendieron que esa ley era para encerrarlos mientras que venía el Señor. Ahora que el reino se había acercado, ellos tienen que arrepentirse, salir de ese redil y buscar esos pasos, buscar al Señor Jesús. Pero bueno, esos mandamientos sí se los dio el Señor y es para expresarse ahí, para expresarse Él. Usted puede notar que hay 2 grupos en esos mandamientos. Este primer grupito, formado de esos 4 que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Así que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el mismo Señor Jesús hace un resumen de esos 4 mandamientos. ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? Él lo dice, amar a Dios. Esos mandamientos, esos 4 se resumen en amar a Dios. Y hay otro grupo que son estos 6. Honra a padre y a madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Eso tiene que ver con las personas, con el prójimo. Y el Señor Jesús lo resumió diciendo, amar a tu prójimo, amar al prójimo. Para contextualizarlo, como dice Juan aquí, voy a leerlo. Bueno, ahorita lo leemos, voy a bajarlo primero. Es amar a los hermanos. Ahorita vamos a mirarlo como lo dice Juan allí. Esos mandamientos los podemos resumir así. Ese requisito que nos presenta Juan lo podemos decir así: amar a Dios y amar a los hermanos. Los mandamientos, el Señor, ¿cómo los resumió? Amar a Dios y amar al prójimo, no necesariamente hermano, sino prójimo. Es decir, ¿quién es el prójimo? Todas las personas. Todas las personas. Debemos amar no solamente a los hermanos, sino a todas las personas. Muy bien. Pero para efectos de el requisito que nos presenta Juan, lo vamos a dejar así: amar a Dios y amar a los hermanos. Bueno, ya hicimos un repasito de los mandamientos. Pero el Señor dice que guardar los mandamientos equivale a ¿qué? Guardar su palabra. Así que vamos a guardar esos mandamientos. Y vamos a mirar ahorita 1 de Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Allí mismo en 1 de Juan, pero vamos al capítulo 4. Y miremos los versos 20 y 21. Dice en 1 de Juan 4, 20 y 21...
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. O sea que, ¿cuál de estos dos sería la señal más clara de que estamos guardando su palabra? ¿Cuál de esos dos? Alguien que dice, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanten su mano. Ok. Bueno, ahora los que están seguritos, necesito unos 4 voluntarios, solamente 4, que estén seguros de que de verdad aman a Dios. 4, y que se pongan de pie un momentico. 4 nomás. 1, 2, 3, 4, ya, listo. Bueno, 5, los que están de pie en ese momentico está bien. Mire, ellos dicen que aman a Dios. 1, 2, 3, 4, bueno, 5. Aman a Dios. Si realmente ellos aman a Dios, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 20 y 21? ¿Tiene que amar a quién? ¿A cuál hermano? A cualquier hermano. Así que yo le pido el favor a estas 5 personas que se pusieron de pie, que se vayan hasta donde algún lugar que encuentre una persona aquí reunida, que de pronto no conozca ni el nombre, o lo conozca muy poquito. Vayan en ese momentico, por favor. Y ojalá que tenga el bolsillo lleno de plata para el ejercicio que vamos a hacer. Ahí no se conocen. Bueno, no la conoce, está bien. Ok. Ahora, esa persona que está ahí es un hermano suyo. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Dios adentro. Son hijos del mismo Padre. Usted puede decir, aunque poco conoce a esa persona o nada conoce a esa persona, que ama a esa persona. ¿Sí la ama o no la ama? Ok. Bueno, por favor, conózcale bien el nombre de esa persona, nombre, apellido. Y escuche, una petición de oración. Si la persona empieza a decirle 15, no, usted le dice, no, dijeron que una petición de oración. Dígale a la persona allí, pregúntele. Algo, por plata, porque el mensaje se acabe rápido, no sé, algo. Un deseo que tenga en su corazón. Vamos rápido porque en esta introducción no podemos tomar mucho tiempo. Ya tienes el motivo, hermana Elizabeth, ¿no? ¿De oración? Bien. ¿Ya tienen todos el motivo? Listo, vamos a los puestos. En esta semana, de este domingo, de hoy al otro domingo, les pido por favor que no descansen, que no olviden en sus oraciones esa petición. Tengan a estos hermanos delante de Dios en oración. De pronto el próximo domingo nos van a contar testimonio de qué sucedió con eso. ¿Vale? Bueno, ténganlo presente. Nosotros debemos amar a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? ¿Cuántos saben que en una congregación hay unos hermanos que son fáciles de llevar? Uno las va bien con unos, pero hay unos que son como difíciles. ¿Ah? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cierto? Ve, por ejemplo, la hermana Lucy, con ellas dos allí. ¿Ah? Ay, hermana Lucy. Se pone ahí a prueba. Hay unos hermanos que es como fácil. Hola, ¿qué más? Y hay otros que, ¿cómo le va? Uno no sabe ni cómo saludar. Por algo, porque no se entienden, porque tienen gustos distintos, opiniones, lo que sea. Pero ¿a cuál de esos tipos de personas hay que amar? A todas.
Y cuando tenemos dificultad de amar a una de esas personas, es decir, cuando sinceramente no amamos a esa persona, esa es una alerta. Pa, pa, pa. ¿Una alerta de qué? Una alerta que no estamos guardando su palabra. ¿Y qué pasa cuando no guardamos su palabra? ¿Qué pasa con la comunión? Se interrumpe la comunión. Entonces, como se interrumpe la comunión, ¿quedamos en qué? En tinieblas. En el capítulo 1 veíamos que para confesar los pecados es necesario la luz. En el capítulo 2 vemos que cuando no amamos a algún hermano, estamos en tinieblas. Miremos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2, verso 8 al 11. Estamos en el capítulo 4, nos volvemos nuevamente al capítulo 2 y miremos verso 8 al 11. Dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mire que el verso 8 nos habla de tinieblas y de luz, igual que el capítulo 1 cuando tocaba el asunto de los pecados. Versículo número 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. Usted dice, no, yo estoy en la luz. Mi relación con el Señor está pero full. Lo que pasa es que esa niñita del violín, tan creída que porque toca violín. No, hasta la mamá me la aguanto, pero esa niñita del violín. ¿Puedo decir que estoy en luz? ¿Estoy en qué? En tinieblas. Que Miguel, ¿cómo no vamos a amar a Miguel? Mire ese camebuzo tan bonito. Pero supongamos que hubiera cometido el error de venirse de verde. Es un ejemplo. ¿Tendríamos que amarlo también? Claro, no importa que la persona no le guste el fútbol, eso no es una causal para no amar. Entonces, debemos amar ¿a quiénes? A los hermanos. Pero ojo, mire que nosotros somos una iglesia chiquitica, todavía somos poquiticos, y aún así hay problemas entre nosotros. Esos problemas, según dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, esos roces no son para dividirnos, todo lo contrario, esos roces son para unirnos. Ese es el tema, uno de los temas de Pablo en Efesios 4. Impresionante. Los roces no nos deben separar, sino antes unir. Es una evidencia de nuestra unión. Pero cuando no comprendemos bien el asunto, mejor dicho, cuando andamos en tinieblas, entonces podemos albergar en nuestro corazón un rechazo, un rencor, o llegar a definitivamente no amar a algún o algunos hermanos. Y de pronto nos acostumbramos, no, pues yo tengo mi grupito, y este hermano, bueno, Dios lo bendiga, pero ya. Pero cuando no viene a la iglesia, se siente, tan chévere, no sé, hubo una libertad. Y cuando viene a la iglesia, no sé, en el domingo estuvo como pesado. Faltó guerra espiritual. Ojo, ¿somos susceptibles de eso o no? Somos débiles. Mire, el Señor nos escribe su palabra no por si las moscas, sino porque sabe lo que necesitamos. Capítulo 1, tenemos problema con los pecados y el pecado, entonces hay que confesar. Capítulo 2,
tenemos dificultades para amar a todos los hermanos. Entonces, por eso es que nos pone la palabra. Yo no puedo decir que estoy en el Señor si no guardo su palabra. Y una muestra de que guardo su palabra es que amo a Dios y amo a los hermanos. Y según lo que me dice el capítulo 4, si amo a Dios, amo a los hermanos. Así que hay una muestra que realmente guardo su palabra. Y no es que, es que yo ni me sé los mandamientos, entonces, no, yo qué voy a estar guardando la palabra si no, ni me lo sé. No, más sencillo que eso. Se reduce a esto: amar a los hermanos. Y si usted siente una dificultad con alguien y es consciente de eso, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque todavía es consciente. Pero ¿qué tal que usted ni cuenta se dé? Entonces no sería una buena alarma para usted, ni siquiera se está dando cuenta. Es como un amiguito mío que tiene una alarma, no voy a decir nombres, pero a veces a las 4 de la mañana suena, no quiero decir nombres, y es un gallo, un gallo ronco. Y tiene el celular ahí a 20 centímetros con ese gallo cantando. Pero el hombre a veces está tan fundido de cansancio que no oye a ese gallo. De pronto esas alarmas no las escuchamos o no las vemos. Tenemos que ser más sensibles. No es cualquier cosa. Hermanos, este asunto de amar a los hermanos es un asunto clave, es un asunto frágil también. A veces nos acostumbramos a que este no me cae bien y este sí me cae bien, y tenemos un partidismo. Ojo con eso. Eso no es de Dios, eso no es de luz, eso es de tinieblas. Habrán hermanos a los que usted nunca podrá amar. No existe eso. Uy, pero en este momento sí, claro, tenemos unas limitaciones. Hoy solamente estamos viendo, como les dije al principio, el qué. Yo les invito para que el próximo domingo veamos el cómo. Y nos vamos a dar cuenta que no es una cosa que extraordinaria. Es decir, para nosotros hacer no. Porque todo ya lo hizo el Señor, pero de pronto no sabemos cómo aprovecharlo. Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos permite. Pero hoy la palabra es, el requisito número 4 para la comunión es guardar su palabra, que se reduce a amar a Dios y amar a los hermanos, lo cual a su vez se reduce a amar a los hermanos. Si amas a tus hermanos, entonces ¿qué quiere decir? Estás en luz, estás en comunión, pero si tienes dificultad, sinceramente yo me gusta esta iglesia, pero es que con estos hermanos, y siempre se me sienta al lado. Siempre me sienta al lado. Leo, siempre te sienta al lado, ¿no? Y de verde, no. Entonces, pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle ayuda al Señor. Y quiero que note que en el capítulo 1 también nos habla de luz y tinieblas, así como en el capítulo 2, luz y tinieblas. Capítulo 1 relacionado con los pecados, capítulo 2 relacionado con el hecho de amar o no amar a los hermanos. Si usted siente la necesidad de pedirle ayuda al Señor, le invito a que ore, que levante sus manos con confianza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos, Señor. Presento mi corazón delante de ti. Yo quiero permanecer en ti, quiero estar en comunión contigo. No quiero perder ese fluir de tu vida, no quiero perder esa comunión. Gracias, Señor, porque
has dado la provisión para lidiar con el pecado y con los pecados. Ahora, Señor, te pido que me ayudes a amar a todos los hermanos. Tú has resumido tus mandamientos, has resumido tu palabra en esa expresión, amar a los hermanos. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro mi intención. Tal vez no mi capacidad, pero sí mi intención, mi decisión de guardar tu palabra. Mi decisión de amar a todos los hermanos. Sí me interesan. Sí me interesa que estén bien. Sí voy a orar por ellos. Sí les voy a brindar mi amistad. Sí voy a mostrarme confiable, reservado, considerado con ellos. Sí los voy a bendecir. Sí los voy a soportar. Sí voy a tenerles paciencia. Sí les voy a dar ejemplo. Sí voy a apoyarles en la medida de lo posible. De hecho, en esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a estos hermanos, especialmente a estos hermanos con los que casi no tengo buena relación. Pido, Señor, que les bendigas, que les guardes, que les llenes de tu presencia. Ayúdame, Señor, a amarlos. Dame oportunidades, ocasiones. Y tal vez en esas oportunidades encuentre roces, choques. Pero enséñame en ese ejercicio a amarlos con sinceridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.